primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta cerradura de 5 gorjas, es de la marca Era. No conozco el modelo, si alguien lo sabe por favor que lo comente. Como veis funciona perfecto, muy bien. Es una cerradura que me ha costado bastante abrirla de manera consistente, conseguí aperturas pero de manera esporádica, y eso se debe a una característica que tiene. Una de sus gorjas, concretamente la segunda, apoya en la cortina. Eso lo que provoca es que no pueda circular libremente la ganzúa y es un verdadero problema. Para entender lo que pasa durante el ganzuado, creo que lo mejor es desmontar previamente la cerradura. Vamos a hacerlo ahora y ver cómo es esa gorja y cómo vamos a intentar llevarla a su sitio. El problema es que al hacer una maniobra para levantarla, modifico la tensión, y la tensión en estas cerraduras es fundamental. Aquí tenéis el paquete de gorjas. Si os fijáis, la segunda sobresale por debajo de las demás. Aquí están quinta, cuarta y tercera. Aquí está la primera y la segunda sobresale y apoya ahí en la cortina. Voy a retirar la primera para que podáis ver bien la segunda. Ahí está. Voy a meter el tensor y a mover la cortina a la posición de ganzuado. Ahí estaríamos haciendo tensión, y si os fijáis lo que sucede es que esa gorja no deja pasar a la ganzúa ni puedo levantarla porque está apoyando completamente en la cortina. ¿Cómo solucionamos esto? Lo que hago es salir por fuera del tensor y con la punta de la ganzúa levantar la gorja para pasar por detrás. Claro, al hacer esto tengo que soltar, modificar la posición de los dedos, y en estas cerraduras la tensión lo es todo. Tener la tensión exacta, que soy capaz de mantenerla si no tengo que soltar el tensor. Es muy fácil perder esa tensión, que se caigan gorjas, que pases gorjas hasta que consigues recuperar la tensión, perdón. Y es un verdadero problema. Voy a retirar la segunda para que veáis cómo las otras, ahí está, las otras sí que dejan un hueco por el que puede circular la ganzúa. Ahí puedo meter y sacar la ganzúa, ir tocándolas una a una. Pero si colocamos de nuevo la segunda, ese hueco desaparece y la ganzúa no puede pasar. Esa es la dificultad de esta cerradura y eso es lo que ha provocado que me haya costado tanto abrirla. Os muestro la codificación. Es una codificación muy bonita. La primera tendría una longitud media, tendría una altura media. La segunda, que es la que da problemas, además va muy abajo. Aquí lo podéis ver. El colocado de esta gorja es ahí. Apenas he subido 2 milímetros, lo que supone que si al pasar la movemos demasiado, la pasaremos. Eso es un problema añadido más, porque si esta gorja tendría su colocado aquí, una vez de que la subes podrías circular más fácil bajo ella y tantearla más fácil, pero así el toque para ver si está en su sitio tiene que ser ligerísimo, porque enseguida la pasamos. Es otra de las dificultades para mí de esta cerradura. Esta posición tan larga de la segunda gorja. Tercera y cuarta tendrían esta altura, van muy altas, y la quinta sería la que va más alta. Una verdadera gozada. Bueno, pues ahora que habéis visto cuál es la dificultad de esta cerradura, vamos a volver a montarla e intentamos la apertura.
Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya tenemos montada de nuevo la cerradura, la llave. Como veis funciona perfecto. Ahí se ven pasar las falsas puertas. Está cerrada. Vamos a utilizar el mismo tensor que utilizo siempre. En este caso va mejor, es casi de la medida, aunque tiene holgura. Y voy a utilizar esta ganzúa de Andy Mac. Fantástica. Tengo las mías, pero esta funciona mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que es el perfil, que es mucho más bajo. También es una varilla más gruesa y ayuda a tener más control sobre la apertura. Bueno, vamos allá. Vamos a colocar cinta para tapar la ventana. Y ahí está. Traemos la ganzúa a esta parte de aquí y empezamos desde la primera. Tensión muy leve. Ahí levantamos la primera, nos salimos para pasar por debajo de la segunda, ahí está. Tercera, cuarta, quinta, las he ido levantando, cuarta de nuevo. Tercera, se ha caído la segunda. Pasamos por debajo, primera. La segunda lo justo la tocamos. Tercera no está en su sitio, ahí la llevamos a su sitio. Cuarta y quinta, vamos a ver. Primera, segunda, tercera, cuarta, he hecho un clic. Algo nos falta, primera. Hay veces que para conseguir la apertura hay que aumentar un poco la tensión al final, pero si no están todas en su sitio caeremos en una puerta falsa seguro. Vamos a ver. Primera. No. Creo que sí, había pasado la tercera. He distensionado. Vuelvo a levantar la segunda. Primera. La segunda se cae. Primera, segunda, tercera, efectivamente se ha caído. Cuarta, quinta, primera, segunda está en su sitio, tercera, cuarta, ahora sí, quinta, segunda, ahí la segunda la había pasado ligeramente, se ha caído, primera, segunda, ahora está en su sitio, tercera, cuarta, vamos a ver. Cuarta y quinta. Se ha caído la segunda. Ahí la primera. Y abriría. Ahí lo tenéis. Abierto, es un juego del gato y el ratón hasta conseguir tenerlas todas justo en el sitio, pero sin hacer demasiada tensión para que no se claven, y en un momento dado, cuando tocándolas todas crees que están en su sitio, las tocas y hay un ligero muelleo. Si está fija, o pide o la has pasado o la estás apretando con el bulón y ya no la vas a mover. Llega un momento en que todas tienen un pequeño movimiento y ahí aumentas la tensión y el bulón entra. Es realmente
Así es como funciona en esta cerradura, pero no sé si este sistema lo podré hacer igual en otras cerraduras. Tengo otra por ahí también con puertas falsas y levas que llegan hasta la cortina. Intentaré probar el mismo sistema, pero no sé si funcionará. Vamos a desmontarla y vemos lo que lleva dentro. Realmente en esta apertura he tenido que ceder tensión y recuperar las gorjas un par de veces, como habéis podido ver. Entonces no ha sido una apertura demasiado fina. Hay muchas veces que intentándolo a la primera vas y colocas cada gorja y la apertura dura 15 segundos. Alguien que tenga más práctica que yo lo puede hacer así de fácil, pero yo paso las gorjas, se me caen, no es nada fácil. La maniobra de levantar la que está hasta abajo saliendo por fuera, bien hacia este lado, bien hacia este otro, hace que la tensión no sea constante. En ese instante cedes un poco de tensión o cambia ligeramente y ahí es cuando se estropea en gran parte la apertura. Vamos a desmontar la cerradura y vemos lo que llevaba dentro. Es muy bonita, pero me gustan más las que no tienen este tipo de gorjas. Aquí lo podéis ver. Ahí está la gorja que al girar toca la cortina y es bajo la que hay que pasar y hay que maniobrar para poder levantarla desde un lateral. Vamos a verlo. La primera con su puerta falsa. La segunda, como veis, tiene un perfil muy diferente, baja más abajo. También con su puerta falsa, pero en la parte inferior. Es una cerradura que está mejor hecha que las que he probado hasta ahora. Tercera. Cuarta. Y la quinta. Ahí está. El bulón con el pilar de paso. Vamos a ver la cortina. Ups. Y el bulón con el pilar de paso. Aquí está. Tiene el borde rugoso como es habitual. Tienen... Perdón. Vamos a ver ahí. Ahí podéis ver, el borde es rugoso para que se enganchen las levas. Vamos a ver si enfoca bien. Ahí yo creo que se ve. Una cerradura realmente muy bonita, pero que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Bueno, aquí estaría abierta. Esta cerradura era, no sé el modelo. Si alguien lo sabe que lo comente. De 5 gorjas con una que apoya en la cortina, la siguiente tendrá 2 que apoyan en la cortina, un infierno. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.